Muy buenas noches y bienvenidos al vídeo de cierre de la sesión de hoy, donde tenemos de nuevo enormes caídas en las bolsas. S&P 500 cae más de un 3%, Nasdaq más de un 4%, en Europa nos mantenemos un poco mejor, pero con caídas de más o menos un 1,5%, y el dólar se está fortaleciendo nuevamente. Los bonos están más o menos planos, en Europa sí que están cayendo un poco. En Estados Unidos se mantienen completamente planos y las criptos también están cayendo, aunque menos que las bolsas. La verdad que están manteniendo el tipo bastante mejor. ¿Y por qué están cayendo las bolsas hoy? Bueno, pues tenemos dos noticias principalmente. Una de ellas es el factor macroeconómico. Si nos vamos aquí al gráfico, tenemos el dato de nuevas peticiones de subsidio por desempleo y el PIB trimestral de Estados Unidos. Ambos mostrando un mercado bastante fuerte. En el caso del PIB trimestral, bueno, es un dato que no tiene gran relevancia porque es del tercer trimestre, es ya de septiembre, es la rectificación del dato que se dio antes. Y bueno, sí que está fuerte, pero realmente no debería tener mucha importancia. Pero el dato de peticiones de subsidio por desempleo y de el número total de personas que están cobrando ese subsidio, pues ha salido mejor de lo esperado, lo que muestra un mercado más fuerte de lo que parecía. Y mientras tengamos ese dato, pues la Reserva Federal no le va a temblar el pulso para seguir subiendo los tipos. Por lo tanto, estos son muy malos datos para las bolsas. En cuanto se ha dado el dato, pues hemos empezado a caer. Hasta esa hora estábamos subiendo. Si nos vamos aquí al gráfico de 5 minutos, aquí vemos que estábamos bastante bien. Habíamos subido, bueno, aquí a las 2:30 es en el momento en el que se dio. Habíamos subido un poco, pero a partir de ese momento, 2:30, hemos empezado a caer y ya no hemos dejado de caer en toda la sesión. Una caída tremenda la de hoy. ¿Cuál es el segundo factor que ha afectado a los mercados? Bueno, pues las previsiones que ha dado la empresa Micron Solutions, sí, me sale esta, pero no, un segundo. Vale, Micron Technology, que lo había buscado mal. Bueno, pues ha dado también malas previsiones y malos resultados y está cayendo bastante. Desde el cierre de ayer cae un 5%. Ojo, hasta exactamente el mínimo que marcó en septiembre. ¿Puede ser quizá un buen momento para comprar con un stop ceñido? Bueno, podría ser, pero ya lo veremos. Quizá esto pueda ser un doble suelo y comencemos a subir nuevamente. Pero esto ha arrastrado al resto de empresas de semiconductores que también están cayendo bastante. Nvidia cae hoy pues de 160 a menos de $150, un 8%. Realmente desde el cierre de ayer un 9% está cayendo Nvidia, muchísima caída. Tesla cae otro 10%. Lo avisamos que si perdía este soporte se las iba a ver muy negras, y es lo que está pasando. Rompió ese soporte y solo ha tenido una jornada en positivo. A partir de ahí todas en negativo. Y ya parece que nos vamos a ir a buscar la zona de los $100, 110, $100 en muy poco tiempo. La verdad que, bueno, Tesla sigue sobrecomprada, pero se está poniendo a bastante buen precio. También está alcanzando mínimos de bastante tiempo. Amazon rompió los mínimos de $86 de noviembre. Bueno, los rompió ya, los había roto hace un par de sesiones, volvió a meterse por encima y hoy vuelve a romperlos definitivamente. Y en general, bueno, toda la tecnología está viéndose arrastrada por esas previsiones y esos malos datos de Micron Technologies. Como decía, eso ha desplomado a los mercados. Entre eso y los datos macroeconómicos nos hemos desplomado y el S&P 500 vuelve a perder el mínimo que había marcado hace un par de jornadas en la sesión del martes. No por mucho, pero lo vuelve a perder. Lo avisamos ayer, que si el S&P 500 no conseguía cerrar por encima de esta zona de los 3.920, 3.930, por aquí más o menos, que no podíamos
dar por finalizadas las caídas y así ha sido. Hoy vemos que está cayendo de nuevo hasta mínimos ya que no habíamos visto desde principios de noviembre. En el Nasdaq, pues más de lo mismo, y ojo el Nasdaq que estamos llegando pronto a mínimos de mucho tiempo. Bueno, tuvimos el 13 de octubre esta caída bastante más fuerte, pero si nos fijamos en esta zona de aquí, que es donde tenemos dos mínimos, tres velas tocando ese precio de los 10.700 puntos, vemos que los tenemos ya muy cerca, estamos ahí. Veremos qué pasa si consigue rebotar en esa zona o si por el contrario se mete por debajo de los 10.700 puntos. Meterse por debajo de los 10.700 ya sería muy mala señal y prácticamente asegurado que ya nos venimos a estos mínimos de los 10.400 puntos rápidamente. Ya veremos qué pasa. Si lo sobrepasa, lo perfora con fuerza y lo perfora pues un par de días, ¿no? No vale una mecha que lo perfore, sino que se quede ahí por debajo un par de días. Pues como digo, tendríamos muy malos datos, muy mal gráfico para el Nasdaq si ocurre eso. Como comentaba, los bonos están bastante tranquilos, no hay mucho movimiento. El dólar se vuelve a fortalecer hoy, como era de esperar, aunque bueno, lleva ya una caída bastante grande. Desde estos máximos que había marcado aquí, pues hemos caído bastante, entonces una pequeña subida pues tampoco es demasiado, ¿no? No está siendo una subida tan grande como la caída de las bolsas. El euro cae por debajo del 1,06, llevaba ya unas cuantas jornadas por encima y manteniéndose en esos mínimos que, bueno, pueden ayudarle como soporte para continuar subiendo. Veremos si no se complican más las cosas. Lo mismo que la libra, que cae por debajo de la media de 200. Mal dato ese para la libra. El oro, que parecía que podía atacar esos máximos, volvió a tocarlos en la jornada de ayer, el máximo que había marcado ya el 13 de diciembre, y no pudo con él. Ahora se acerca a esta media de 200 que está pues prácticamente ya tocando y veremos si consigue resistir. Como decía, las criptos también resistiendo mejor que las bolsas. Bitcoin sigue por encima de los 16.000 y Ethereum sí que ha caído por debajo de los 1.200. Veremos qué pasa con esta zona de los 1.160, si consigue resistir o nos volvemos a mínimos. Todo dependerá pues de cómo se comporten el resto de mercados, porque la verdad que las noticias que llegan de las criptos, que son bastante malas, de exchanges o compañías que quiebran y demás, no le están afectando demasiado. Entonces veremos qué pasa. Y poco más en cuanto al mercado de hoy. Bueno, ya caemos menos de un 4% en el Nasdaq. Ahora mismo parece que está recuperándose un poco. Pero veremos cómo acaba la jornada, si consigue recuperar un poco más por encima de estos 10.800 o no. Pero la verdad que tenemos una jornada que yo no me la imaginaba. Ayer, no sé si lo dije en el vídeo, que bueno, los datos de hoy eran importantes, pero tampoco esperaba una volatilidad como la que estamos teniendo, porque el dato de desempleo, bueno, sí, ha salido mejor de lo esperado, pero tampoco mucho mejor de lo esperado, y el dato del PIB, pues bueno, es un dato que tampoco debería afectar mucho. La verdad que estamos viendo mucho movimiento, quizá por la poca gente que está en el mercado, el poco volumen que hay, que aumenta mucho esos movimientos. De todas formas, ya veremos qué pasa en las próximas sesiones, veremos si terminamos el año tan mal como estamos ahora mismo, conseguimos remontar un poco. Sigo pensando que quizá cerremos por encima de donde estamos ahora, quizá no en esa zona quizá no, casi diría al 100% que no vamos a cerrar por encima de esta zona que habíamos marcado en esos máximos, pero bueno, que probablemente bastante mejor de lo que estamos hoy. Pero eso lo veremos ya en las próximas jornadas. Nos vemos mañana en el vídeo de apertura. Un saludo y muy buenas noches.